en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi esposa dijo que fue solo un momento de debilidad, en un funeral, pero lo que descubrí 5 días después, hizo que cancelara una boda entera. Reflexionando sobre lo ocurrido, me cuesta comprender cómo una persona es capaz de tirar por la borda una década de matrimonio en una sola noche, en lo que Lucy llamó después, un momento de debilidad. Pero yo no lo veo como un simple momento, fue una elección consciente, una traición deliberada. Jamás dudé cuando me dijo que quería asistir al funeral de la madre de su ex. Tenía sentido. Siempre había mantenido una relación respetuosa con esa señora. Nunca me dio motivos para desconfiar, y no tenía razón para cuestionar sus intenciones. Así que le dije que fuera, incluso la animé a asistir. Esa noche, me quedé esperándola en casa. Mencionó que el funeral podría extenderse, y que deseaba quedarse más tiempo para ofrecer su apoyo. Eso también me pareció comprensible. El duelo hace cosas extrañas a las personas, y supuse que solo intentaba ser considerada. Pero conforme avanzaban las horas y la casa permanecía vacía, sentí que algo no encajaba, que no se trataba solo de un funeral, aunque en ese momento descarté esa sensación como simple paranoia. Cuando finalmente llegó pasada la medianoche, confirmé casi instantáneamente que algo andaba mal. Lucy siempre había tenido esa actitud tranquila y compuesta, incluso en situaciones estresantes. Pero esa noche no podía mirarme a los ojos. Cuando pasas tanto tiempo en una relación, comienzas a reconocer patrones que te indican cuando las cosas no están bien. Era como si se esforzara demasiado en actuar con normalidad, y eso hacía que todo se sintiera terriblemente artificial. Entonces me confesó que me había sido infiel. No supe qué responder, porque aunque tenía esa intuición de que algo malo había ocurrido, no esperaba que fuera algo como lo que acababa de revelar. Mi mente entró en modo de supervivencia, intentando encontrar alguna manera de que esto no fuera real, pero lo era. Al menos lo admitió. En medio del funeral, había tenido un encuentro con su ex. Recuerdo preguntarle cómo, por qué podría haber provocado esto. Me dio todas las excusas típicas, estaba emocional, no pensaba con claridad, lo lamentó en el momento mismo en que sucedió. Pero nada de eso tenía sentido para mí. Las personas no terminan en la intimidad con alguien por accidente o donde sea que lo hayan hecho. Esto no fue un error, fue una decisión que tomó paso a paso, sabiendo perfectamente lo que estaba haciendo. Creo que no esperaba que estuviera tan enojado como lo estaba. Tal vez pensó que me derrumbaría, o quizás asumió que, dado que había sido comprensivo con ella, al permitirle ir al funeral, también lo sería con esta situación. Pero no fue así, eran circunstancias completamente diferentes. Ella lloró, aseguró que aún me amaba, que no quería perder todo lo que habíamos construido, que fue solo un momento de debilidad, y que no sabía por qué lo había hecho. Pero yo tenía una certeza. Si realmente no hubiera querido perderme, no habría arriesgado todo en primer lugar. La discusión se prolongó hasta bien entrada la noche, y cuando terminó empacó una maleta y se marchó, diciendo que necesitaba espacio, y que se quedaría con su hermana un tiempo. No la detuve, esto facilitaba las cosas para mí. Creo que, en ese momento, estaba tan entumecido que ni siquiera me importaba a dónde se dirigía. Que fueran más fáciles no significaba que fueran sencillas en absoluto. Apenas comía, y apenas dormía. No era solo la traición de esa noche, sino la duda de si esto era algo que venía sucediendo desde antes, o había sido solo una vez. La parte más dolorosa era saber que también había construido una vida con su hija. Mi hijastra tenía 14 años cuando me casé con Lucy, y durante los últimos 10 años había sido su padre en todos los aspectos importantes. Pagué su educación, la apoyé en todo, e incluso estaba ayudando a financiar su boda. Era mi hija en mi corazón, aunque no lo fuera por sangre. Y no tenía idea de cómo explicarle lo que su madre había hecho. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Decidí que necesitaba hablar con Lucy nuevamente para determinar cómo procederíamos con el divorcio. El divorcio ya ocupaba el primer plano en mi mente, pero quería al menos tener una conversación civilizada, para que todo el proceso transcurriera sin complicaciones. Así que fui a la casa de su hermana, solo para que me informaran que no estaba allí. Su hermana parecía confundida cuando pregunté por ella, diciendo que Lucy se había marchado el día anterior, alegando que volvía a casa para resolver las cosas conmigo. Pero no había regresado. Sabía que solo había un lugar donde podría estar, pero no quería creerlo. Aún así, subí al coche y conduje hasta allí, y efectivamente, su vehículo estaba estacionado frente a la casa de Anthony. No puedo describir la sensación que experimenté en ese momento. No era solo ira, era algo más profundo. Una rabia vacía, hirviente, mezclada con absoluta incredulidad que me provocaba deseos de destrozar algo. Me había traicionado una vez y juró que fue un error, prometió que nunca volvería a hacerlo. Pero allí estaba, menos de una semana después, de vuelta en casa de él. No la confronté. Ni siquiera detuve el coche, no tenía sentido. Ya tenía todas las respuestas que necesitaba. En lugar de eso, regresé a casa y esperé.
No sé cuántas horas transcurrieron antes de que finalmente llegara. Ya era tarde. Parecía sorprendida al verme sentado en la sala. Le pregunté dónde había estado, y dudó. Luego, mintió. Afirmó que había ido a comprar comida. Ni siquiera tuve que insistirle. La culpa ya estaba escrita en su rostro, igual que la noche de su confesión. Le conté lo que había visto, cómo había pasado por la casa de Anthony, cómo había visto su coche estacionado allí. Buscó otra excusa, alegando que había dejado algunas pertenencias allí, y necesitaba recuperarlas. Pero a esas alturas, ya había perdido la capacidad de sentir algo más que frialdad y desapego. Intentó suplicarme, juró una y otra vez que quería arreglar las cosas. Pero si era imposible de solucionar antes de esa tarde, con la nueva mentira no había nada que hacer. El divorcio siempre fue la primera opción en todo esto, pero al menos esperaba que mostrara algún remordimiento la primera vez. Pero no, podía seguir mintiéndome y engañándome a la cara como si yo no significara nada para ella. Lloraba mientras intentaba hacerme reconsiderar, pero la decisión estaba completamente tomada. Subí a la habitación, cerré la puerta tras de mí, y no volví a bajar. No tenía idea de lo mucho que las cosas empeorarían. Desde el momento en que Lucy admitió lo que había hecho, supe que mi hijastra, mi hija, como siempre la había considerado, quedaría devastada. No podía concebir la idea de romperle el corazón de la misma manera en que el mío había sido destrozado, no cuando tenía todo su futuro por delante, no cuando estaba en plena planificación de su boda. Así que decidí, al menos por ahora, mantenerlo en secreto. Sabía que el divorcio era inevitable. Sabía que la vida que habíamos construido como familia se estaba desmoronando, pero no quería involucrarla en eso, no todavía. Pensé que tal vez podría informarle después de la boda, podría resistir hasta entonces, fingir que las cosas no estaban tan mal como realmente estaban. Ella merecía eso, pero los acontecimientos no se desarrollaron según lo planeado. Lucy había abandonado la casa después de nuestra última discusión, y no estaba seguro de cuándo regresaría o si lo haría. Pasé el día en una especie de niebla, incapaz de concentrarme en algo más que en todo lo ocurrido. Apenas había comenzado a procesar mi propio dolor cuando, inesperadamente, mi hijastra entró por la puerta principal. Apenas tuve oportunidad de hablar antes de que empezara a atacarme. Me dijo que no podía creer que abandonara a su madre de esa manera, que estaba siendo cruel y castigándola por algo que estaba fuera de su control. No pedía una explicación. Ya había formado su propia opinión sobre lo sucedido. Yo solo permanecí allí, entumecido, incapaz de articular palabra. Para mi hijastra, yo estaba arruinando este matrimonio por un solo error fácilmente perdonable. Actuaba como si Lucy hubiera olvidado cerrar la puerta con llave al salir, no como si hubiera estado con el mismo hombre, al que había calificado de monstruo. Sí, el divorcio de ellos fue bastante complicado, y ella lo llamaba monstruo por todas las experiencias negativas que vivió con él. Dediqué 10 años a criar a esta niña, 10 años siendo el padre que nunca tuvo, y ahora, en menos de un minuto, había decidido que nada de eso importaba. Ya había elegido su bando, y no era el mío. Quería preguntarle si realmente conocía la verdad, si Lucy le había contado todo, cómo me había engañado, cómo había salido supuestamente para aclarar sus ideas, pero en realidad había regresado directamente con Anthony. Pero no sabía si tenía sentido discutir eso con ella. Si conocía lo ocurrido y aún defendía a su madre, nada de lo que dijera importaría. Finalmente, logré formular una pregunta, algo como, ¿sabes siquiera lo que hizo? Y ella confirmó que no le importaba. Dijo que su madre ya se había disculpado, y que yo estaba siendo irracional por un simple error con el padre de su hija, que yo era quien estaba destruyendo esta familia, porque no podía aceptar una infidelidad accidental, que me comportaba como un niño en lugar de intentar solucionar las cosas. Eso me destrozó el alma. No sé cuánto tiempo permanecí allí, solo observándola, sintiendo nada más que vacío. Pasé días angustiándome sobre cómo decírselo. Quería protegerla, evitar que quedara atrapada en medio de este desastre, y sin embargo, allí estaba, comportándose como si yo hubiera cometido algo imperdonable. Fue entonces cuando comprendí que ya la había perdido. Podría haber dedicado horas a explicar, podría haberle contado todo, pero no me habría escuchado. Ya había formado su opinión antes de atravesar esa puerta. Lucy debió haberle contado lo justo para ponerla en mi contra. Tal vez había distorsionado la historia, presentándose como la víctima. Tal vez mi hijastra simplemente prefería creer a su madre, porque aceptar otra versión significaba admitir que todo se estaba derrumbando. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Ella decidió defender a una persona infiel, y yo dejé de ser su padre. Se dio la vuelta para marcharse, mientras seguía murmurando lo decepcionada que estaba de mí, como nunca pensó que sería ese tipo de persona, y luego, tan rápido como llegó, se fue. Ni siquiera miró atrás. Perdí a Lucy y ahora también la había perdido a ella. No sé si algún día comprenderá que defender a alguien infiel está mal. Pero tengo algo claro, no voy a financiar su boda. Ya no.
Pasé los últimos días lamentando mi matrimonio, pero de alguna manera esto se sentía peor. Esperaba que la traición de Lucy me doliera, pero de algún modo había mantenido una esperanza ingenua de que mi hijastra, a quien veía como mi propia hija, todavía me consideraría parte de la familia. Que incluso si perdía a mi esposa, no la perdería a ella también. Pero la perdí, y de la peor manera posible. Yo había intentado protegerla de todo esto. Había planeado quedarme para que su boda no se viera opacada por esta situación, había sido mejor padre que su progenitor biológico y su madre, pero así es como me devolvían el favor. Pero no iba a quedarme esperando pasivamente. Tomé mi teléfono y comencé a cancelar todo, los pagos de la boda, el depósito del lugar, todos los compromisos financieros que llevaban mi nombre. Había gastos que no eran reembolsables, pero luché por aquellas cosas que todavía faltaban pagar, o los depósitos que sí podían recuperarse. Tuve que contar a los proveedores parte de mi historia para ganar su comprensión, y eso tuvo buena acogida, por lo que recuperé gran parte de mi dinero. Luego llamé al prometido de mi hijastra. Le comuniqué claramente que ya no financiaría la boda. Me disculpé por retirarme, por hacerlo a último momento. Le expliqué mis motivos y le conté mi versión. Pero él parecía ya conocerla, porque apenas comentó nada, solo dejó escapar un breve y cansado suspiro, y murmuró algo vago, como si prefiriera no involucrarse. Esperé un momento, confiando en que dijera algo más, pero cuando quedó claro que no lo haría, colgué. Nadie en esa familia parece preocuparse por lo que estoy atravesando, así que no existe razón para que haga algo tan generoso por ellos como pagar su boda. Lucy regresó a casa más tarde ese día. Lo hizo como si pensara que todavía podríamos dialogar y resolver las cosas. Ya notaba que creía que me calmaría, que esto era solo un mal momento que podríamos superar. Comenzó a hablar, diciendo que no quería que las cosas terminaran así, que sabía que había cometido un error, pero que teníamos demasiada historia juntos como para descartarlo todo. Le dije que no quedaba nada por salvar. Ya había consultado con un abogado, los documentos del divorcio estarían listos en unos días. Se quedó atónita momentáneamente, luego surgió la ira. Empezó a reclamar que estaba precipitando las cosas en lugar de esperar a que la situación se calmara, que me comportaba como un niño caprichoso incapaz de ver un simple error como lo que era, un error. Para hacerme sentir culpable, añadió que abandonarla a ella también significaba abandonar a su hija, lo cual era injusto de mi parte. Le respondí que nunca quise que mi hijastra quedara atrapada en esta situación. Había planeado esperar hasta después de la boda antes de comunicar algo, pero fue ella quien se lo contó. Fue ella quien distorsionó la historia antes de que siquiera tuviera oportunidad de explicarme. Fue ella quien se aseguró de que mi hijastra me odiara antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Le pregunté, ¿realmente me odiabas todo este tiempo? Mi hijastra solo me toleró porque estaba pagando las cuentas. ¿O bastó tu manipulación para borrar 10 años de amor y recuerdos en una sola conversación? Lucy no respondió. Tal vez porque lo ignoraba, o tal vez porque lo sabía, y simplemente se negaba a admitirlo. Lucy intentó argumentar, tratando de convencerme de que no era demasiado tarde, que aún podría reconciliarme con mi hijastra. Le informé que no financiaría la boda. Lucy salió precipitadamente después de eso, furiosa. Probablemente fue a hablar con su hija para encontrar cómo solucionar este problema. Pero aunque intenten persuadirme en este momento, ya está todo cancelado. No hay lugar para el evento, ni flores, ni comida, ni nada. Todos hemos tomado alguna decisión, algunas mejores que otras. Pero el asunto es que llegó el momento de que cada uno afronte las consecuencias de sus elecciones. Edición. Para quienes preguntan por qué el padre biológico era considerado un monstruo por mi esposa, su matrimonio fue difícil en varios aspectos, pero lo peor ocurrió durante el divorcio, cuando el padre intentó poner a su hija en contra de mi esposa. Lo logró temporalmente, pero cuando todo se desmoronó porque las mentiras no podían sostenerse por sí mismas, tanto mi esposa como mi hijastra comenzaron a detestarlo. No parece tan grave considerando lo que hemos visto hasta ahora. Por eso creo que ahora ven a su ex y padre en mí, y están buscando algún tipo de venganza conmigo. Sin embargo, no creo merecerlo, pero es la situación que me ha tocado enfrentar. Actualización 1. Pensé que ya había concluido este desastre, pero aparentemente, los problemas no habían terminado conmigo. Unos días después de mi actualización, tras comunicarle a Lucy que retiraba completamente mi apoyo a la boda, recibí una llamada del prometido de mi hijastra. No sabía si lo enviaban ellas, o si había decidido contactarme por iniciativa propia, pero intuía que se trataría de la boda. Más específicamente, que volviera a financiarla. Así que cuando contesté, esperaba un discurso destinado a hacerme cambiar de opinión. Pero no se trataba de eso. Rápidamente comprendí que no tenía nada que ver con el dinero. Me informó que había roto el compromiso. Explicó que ya no podía manejar todo el drama, que la forma en que mi hijastra reaccionó a esta situación, defendiendo a su madre infiel, le hizo darse cuenta de que esa no era la persona con quien deseaba compartir el resto de su vida. Aparentemente,
Después de que retiré los fondos para la boda, ella perdió el control, no solo conmigo, sino también con él. Lo culpó por no defenderla, y lo acusó de no esforzarse lo suficiente para convencerme de reconsiderar mi decisión. Comenzó a discutir con él por cualquier cosa, y eventualmente, él tuvo suficiente. Así que se marchó, y con ello, la boda quedó cancelada. Bueno, técnicamente ya estaba cancelada, pero podían organizar otra ceremonia más adelante si conseguían a alguien que la pagara. Pero aquí está el giro. Ambos me responsabilizaron a mí. Él no lo manifestó abiertamente, pero era evidente que estaba molesto conmigo por retirarme de la boda. Y mi hijastra estaba completamente convencida de que esto era culpa mía. Pensaba que si simplemente hubiera dejado el pasado atrás y continuado financiando, todo habría sido perfecto. Que si solo hubiera actuado como un verdadero padre, nada de esto habría sucedido. Pero yo no soy su padre. Su padre estaba con mi esposa durante el funeral de su madre. Supongo que cada persona procesa el duelo de manera diferente. Algunos lloran por la persona fallecida, y otros tienen intimidad con su exesposa de una relación tóxica. Casi me reí, porque en su perspectiva, ser un padre no significaba amor, respeto o cuidado mutuo. Significaba ser un simple proveedor económico, y escribir cheques para la hija de una esposa infiel. ¿Debería firmar el cheque como señor Felpudo, o simplemente Felpudo bastaría? Al menos he recuperado el sentido del humor durante este periodo entre mi primera publicación y esta actualización. No discutí con él, solo le dije, lamento que las cosas hayan terminado así, pero esto es entre tú y ella, yo no tengo nada que ver. Luego colgué. Esperaba que eso fuera todo, y que una llamada fuera lo máximo que tendría que enfrentar. Pero estaba muy equivocado, como quedó demostrado poco después. Un día después, escuché golpes en mi puerta principal. La abrí, y encontré a mi hijastra, a Lucy y a Anthony, el ex esposo. Por lo furiosos que se mostraban, ya podía intuir que esto se relacionaba con la boda. Lucy comenzó primero, gritándome sobre cómo había arruinado el futuro de nuestra hija, cómo la venganza me estaba cegando y utilizaba a mi hijastra para ejecutarla. Que no podía ver que estaba destruyendo su oportunidad de ser feliz. No dije nada. Solo observé a mi hijastra, esperando que hablara, y cuando lo hizo, no mejoró la situación, la empeoró aún más. Me miró directamente a los ojos, y afirmó que todo esto era mi responsabilidad. Que si hubiera sido un mejor hombre, si hubiera actuado como un verdadero padre, ella no estaría en este problema, que yo era quien había destrozado esta familia, y que era egoísta por no perdonar a su madre. Según ella, yo estaba siendo egoísta porque lo de ellos fue un momento de debilidad, por perder a alguien importante. Solo fue algo físico, y mi esposa aún me amaba, que eso debería importarme. Pero yo solo pensaba en exclusividad, y eso me convertía en alguien controlador. Bueno, es positivo que la boda se cancelara para su prometido, porque es una forma preocupante de pensar para quien iba a convertirse en su esposa. La dejé desahogarse. Permití que expresara todo lo que necesitaba decir, y luego, cuando finalmente se detuvo, le presenté la única verdad relevante. Le dije, parece bastante controlador que no te importe la infidelidad de tu madre, y que exijas mi dinero. Yo también tuve un momento de debilidad, y decidí cancelar los pagos de la boda, deberías comprenderme. Lo que expresé surgió de mi enojo, pero antes de que pudiera responder, y porque era una respuesta que no me interesaba, adopté un tono más serio. Lo expuse claramente. Le recordé que durante 10 años, la había criado como si fuera mía, que le había proporcionado todo lo que un padre ofrece a su hijo. No solo recursos económicos, sino tiempo, amor, apoyo y orientación, nada de lo que el hombre parado detrás de ellas había hecho. Y sin embargo, en el momento en que su madre me engañó con su padre biológico, y me negué a tolerarlo, me descartó como si no significara nada. Y ahora, después de todo eso, tenía el atrevimiento de presentarse ante mí, y comportarse como si yo estuviera obligado a seguir desempeñando el papel de padre. No, yo cumplí perfectamente mi función de padre, pero tú no cumpliste tu papel de hija, y eso nos ha llevado a esta situación. Si hubieras mantenido esta conversación con tu madre en lugar de conmigo, ahora tendrías tu boda y a tu prometido. Pero él se marchó, en cuanto comprendió que casarse contigo significaba preparar los documentos del divorcio, porque tarde o temprano le serías infiel con una excusa tan débil como la de tu madre. Esta última afirmación despertó la reacción de su padre biológico, ya que Anthony no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Intentó intervenir, trató de mostrarse imponente y actuar como si tuviera algo relevante que decir, e imponer respeto. Lo callé rápidamente. Le ordené que guardara silencio, porque no era más que un lamentable infiel que arruinó su propio matrimonio, y luego contribuyó a destruir el mío, que no tenía derecho a entrar en mi casa, y comportarse como si tuviera alguna opinión válida sobre mi vida. Se sonrojó intensamente, pero no insistió. Debió haber percibido en mi mirada, que no estaba dispuesto a tolerar sus tonterías. Bastante cobarde de su parte,
Pero hasta ese momento había permitido que las mujeres hablaran solas, y él no había pronunciado palabra, así que no me sorprendió. Lucy, sin embargo, reafirmó su postura. Declaró que no se marcharían hasta que yo asumiera la responsabilidad del daño causado, que al menos le debía una disculpa a mi hija, y esa disculpa debía acompañarse de una compensación económica, porque el sufrimiento que provoqué no podía repararse solo con palabras. Hacía mucho que no experimentaba una carcajada semejante. Se suponía que yo debía pagar por mis acciones, pero ella podía justificar una infidelidad con simples palabras. Les exigí que se marcharan o llamaría a la policía, porque no quería a ninguno de ellos en mi propiedad. Lucy y yo teníamos un acuerdo prenupcial. Fue ella quien insistió en ello. Había quedado lastimada por su primer matrimonio y no quería arriesgarse a perder dinero si las cosas no funcionaban. Ahora, ese acuerdo prenupcial era lo único que le impedía obtener un solo centavo de mí. Debo agradecer a Anthony por eso. He perdido mucho durante este período, pero estoy comprendiendo que gran parte de lo que perdí eran cosas que es mejor mantener perdidas. Actualización 2. El prometido de mi hijastra ha huido. Ha estado escapando desde que canceló la boda, y probablemente ya se encuentre a 3 estados de distancia en este momento. Claro, escapando figurativamente, pero ha establecido toda la distancia posible entre él y mi hijastra. Y esa es toda mi actualización, gracias por leer. No, aún queda más por contar, queda algo pendiente. Gracias al acuerdo prenupcial, he conservado mi vivienda, mis ahorros, y todas mis pertenencias, mientras mi ex ha conservado las suyas, que son escasas. Nunca fue una persona con hábito de ahorro, quizás porque cuando estaba con su ex, él controlaba todos sus ingresos. Eso explica que conmigo solía gastar más de lo necesario, porque se sentía libre. Es una de las razones por las que no pagó personalmente la boda de su hija, además de que, por ser yo el padre, entre comillas, se esperaba que yo financiara la boda de la novia, siguiendo la tradición. Pero he estado investigando sobre esa tradición, y no menciona nada respecto a infidelidades. Así que tomé una decisión ejecutiva, porque no existía precedente escrito sobre mi situación. Lo que me recuerda, porque seguramente recibiré comentarios señalando que no existe una tradición escrita que establezca eso, que debo responder a un comentario específico. No realicé ninguna prueba genética porque es mi hijastra, eso ha estado claro desde el principio. ¿Qué ocurre en este foro que todos solicitan pruebas de paternidad? ¿Invierten en acciones de alguna de estas empresas? ¿Hay algo que desconozco? ¿Debería invertir yo también? De cualquier forma, me ha resultado gracioso, porque detectan una infidelidad y solicitan una prueba de paternidad. Me pregunto si hacen lo mismo en divorcios donde no hay hijos, sería interesante de leer. Mi ex intentó reanudar su relación con Anthony, así que no era meramente físico, existía algo más profundo. No solo buscó consuelo emocional con él esa noche, pero todo concluyó igual que la primera vez para ellos. ¿No habría sido más sencillo comunicarme que deseaba intentarlo nuevamente con su ex en lugar de esperar un funeral? ¿Qué pensará la difunta madre de Anthony, si observó todo esto desde donde se encuentre? Mi hijastra, al menos, ha dirigido ahora toda su furia contra su ex prometido. Ha publicado un mensaje configurado como público, afirmando que solo pensaba casarse con ella por su dinero. Pero no era su dinero, era el mío. ¿De qué situación tan complicada se ha librado ese hombre? Espero que algún día lo comprenda, y me envíe al menos una canasta de frutas frescas como agradecimiento. No sé, eso podría ser un detalle agradable. También acepto otros tipos de alimentos. Por cierto, estoy sintiendo hambre, así que quiero finalizar esto e ir por algún bocadillo. Voy a extrañar esta comunidad, aunque no las solicitudes de pruebas genéticas. Edición 3. He recibido un mensaje privado, que no equivale a una canasta de frutas, pero sí contiene disculpas y agradecimiento por haberlo ayudado con mi hijastra, a quien debería denominar ex-hijastra. Él también me informó que había realizado una publicación similar a la de mi hijastra, aclarando que ella carecía de recursos económicos propios, y hasta el momento iba ganando en cantidad de me gusta.